Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Pues encantado de estar aquí una vez más. En este programa recorremos los siglos buscando pensadores y esto enriquece muchísimo nuestra experiencia. Ahora estamos, en el día de hoy, estamos a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX y nos encontramos con un brillantísimo científico norteamericano y en particular con alguien que también hizo filosofía, porque fue alguien que se planteó la relación entre la ciencia y la fe, entre la ciencia y las cosas de Dios. Así que creo que va a ser muy interesante este personaje. Se llamaba Robert Andrews Millikan. Javier, introdúcenos en este personaje. Bueno, pues es un norteamericano que, claro, esto es curioso porque la ciencia hasta el siglo XIX pues había estado sobre todo en Europa, pero ahí ya vamos a tener un gran científico norteamericano. Hay una foto muy famosa que aparece Einstein y Millikan juntos, y es como la unión de los dos continentes en cuanto a saber científico. Bueno, pues Millikan nació en Illinois en 1868, fue el segundo hijo de un predicador congregacional, o sea, su padre era un predicador, pastor de pueblos, no vivió en grandes ciudades ni nada parecido. Tuvo 4 hermanos más, eran 5 hijos, y sabemos que le gustaba mucho el griego y las matemáticas. Le apasionaba sobre todo el griego, ¿eh? De hecho, se matriculó para obtener un título en estudios clásicos. Él nos cuenta algo muy curioso. Voy a leer literalmente de cómo él nos dice de esta etapa de su vida. Dice: al final de mi segundo año, mi profesor de griego me pidió que impartiera un curso de física elemental durante el próximo curso. A mi contestación diciendo que no sabía nada de física en absoluto, la respuesta del profesor fue: cualquiera que sepa bien griego puede enseñar física. Pues ahí empezó, ahí empezó la trayectoria de Millikan como físico. Empieza a leer un manual sencillo de física para poder dar clases como un profesor sencillo, pero al final pues termina en la Universidad de Columbia doctorándose en física, realizó estudios postdoctorales en Alemania, porque como decíamos, entonces la vanguardia de la investigación científica y física estaba en Europa. Vuelve a Estados Unidos y es ayudante de un personaje también importantísimo en la ciencia, Michelson, que hicieron el famoso experimento de Michelson and Morley. Pues Millikan trabaja como ayudante con él. Fue profesor en la Universidad de Chicago y por las referencias que tenemos era un profesor extraordinario, era un muy buen profesor. Presidente del Instituto de Tecnología de California, recibió el Premio Nobel de Física en 1923 y murió a la edad de 85 años en San Marino, que está en California. Y era el año 1953. Vamos a centrarnos por un momento, porque seguramente que a la mayoría no les suena para nada, Andrews Millikan, su importancia como científico, de una forma que todo el mundo pueda entenderlo. Bueno, pues para que todo el mundo lo entienda, sabemos que la materia está hecha de átomos. Yo creo que es una cosa bastante entendible. Y los átomos, a su vez, también sabemos, o diría, pues un estudiante de formación básica, sabe que los átomos tienen también partículas más pequeñas, los electrones, los protones y todo esto. Y entonces en la historia del descubrimiento y del estudio del átomo destacó un antecesor de Millikan que se llamaba Thomson. Entonces Thomson descubrió que el átomo tenía estas partículas más pequeñas, en concreto el electrón. Thomson descubrió la existencia del electrón, que es una cosa importantísima.
Pero ¿cuál es la carga que tiene el electrón? Porque sabemos que tiene una carga eléctrica, pero ¿cuál es esa carga? Entonces, ni más ni menos que el trabajo de Millikan fue iniciar una serie de trabajos, por ahí por el año 1907, o sea, a principios del siglo XX, destinados a medir la carga del electrón. Y para esto, pues tenía una especie de olla donde creaba campos eléctricos y de una forma muy refinada, el experimento de Millikan se conoce como el experimento de la gota de aceite, todavía se sigue haciendo en las universidades. Entonces, por medio de este estudio, con muchísima paciencia, observación, tiempo, corregir errores, pues al final dedujo cuál era precisamente la carga del electrón, que es algo importantísimo. Pero no solamente esto, sino que la teoría de Einstein, bueno, la teoría por la cual Einstein recibió el premio Nobel, que recordábamos en algún capítulo anterior, que no fue por la teoría de la relatividad, sino por una obra que había escrito Einstein, un artículo sobre el efecto fotoeléctrico. Entonces, este trabajo de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico en realidad era una pieza de física teórica, como casi todo lo que hacía Einstein, muy interesante, pero que no tenía comprobación. Y lo que hizo Millikan, precisamente intentando refutar, es decir, demostrar que Einstein estaba equivocado, dijo, bueno, pues voy a demostrar que aquí este alemán no da pie con bolo. Y justamente le ocurrió lo contrario, que vino a demostrar la teoría einsteiniana en cuanto a la determinación fotoeléctrica de la luz, determinando pues qué eran los fotones y todas estas cosas de las que hemos hablado en otro lugar, que fue importantísimo, porque sin este trabajo, la teoría einsteiniana en cuanto al efecto fotoeléctrico pues hubiera quedado en una mera teoría. O sea que fue un hombre que conocía la física de su momento, la mecánica cuántica, la física relativista, y que además pues realizó aportaciones trascendentales, aunque no sea muy conocido para las personas que no estudian física. Los estudiantes de física sí tienen que estudiar a lo largo de su carrera el famoso experimento de la gota de aceite de Millikan. ¿Cómo entendía este hombre, que fue premio Nobel muy pronto, cómo entendía este hombre la relación entre la ciencia y la fe? Algo que ha aparecido ya no sé si 14 veces en nuestro programa, porque es muy importante dilucidar este asunto. ¿La consideraba ciencia y fe incompatibles o cómo las consideraba Millikan? Pues para abordar este tema de ese conflicto o contradicción o incompatibilidad entre la ciencia y la fe, del que hablamos en numerosos programas, porque yo creo que es un tema de mucha actualidad. Pues a mí me gusta, más que decir lo que yo pienso que decían estos grandes físicos, fíjate, este hombre, premio Nobel, o sea que tiene un reconocimiento muy importante. Pues más que lo que yo pienso que ellos pensaban, es citar literalmente lo que ellos creían, ¿no? Entonces Millikan en una entrevista dijo lo siguiente: esto bien puedo decir con precisión, a saber, que no existe una base para la negación, una base científica para la negación de la religión, ni tampoco existe, en mi opinión, ninguna excusa para un conflicto entre ciencia y religión, porque sus campos son completamente diferentes. Es decir, él no entiende que puede haber un conflicto porque son campos distintos. Y en su autobiografía, ahí es un libro muy interesante que se puede adquirir sobre Millikan, él dice que la religión y la ciencia son la base fundamental, es decir, las fuerzas, el motor que garantiza el avance, el desarrollo y el progreso de la sociedad humana. Es decir, que la ciencia y la religión juntas son elementos del progreso humano. Leo literalmente lo que dice él. Dice, el bienestar humano y todo el progreso humano descansan al pie de dos pilares. El colapso de cualquiera de ellos derribaría toda la estructura. Estos dos pilares son el cultivo y la difusión por toda la humanidad de, 1, el espíritu de la religión y 2, el espíritu de la ciencia o el conocimiento, como queramos. Entonces, ¿por qué se habla tanto? ¿Por qué se continúa hablando del conflicto entre ciencia y fe? Y esto viene desde muy antiguo y sigue estando presente. ¿A qué se debe esto? Pues como dices, es un tema actual y entonces se sigue hablando y dando vueltas, y a mí lo que me parece muy interesante es la explicación que dio Millikan
en su momento sobre este asunto. Entonces, ¿por qué se habla tanto del conflicto? ¿Por qué hay como una especie de empeño en enfrentar la religión, la fe y la ciencia? Entonces, en la entrevista que te decía antes, él dice lo siguiente, que a mí me parece una cosa muy, muy para pensarla. Dice lo siguiente: los hombres que saben muy poco de ciencia y los hombres que saben muy poco de religión, en efecto, llegan a pelear y los espectadores imaginan que hay un conflicto entre la ciencia y la religión, mientras que el conflicto es solo, fíjate la frase que dice ahora, cómo termina la frase, el conflicto es solo entre dos especies diferentes de ignorancia. Es decir, ¿por qué hay un conflicto entre ciencia y religión? Porque personas religiosas que no tienen ni idea de ciencia hablan de ciencia. Y por otro lado, personas que a lo mejor conocen ciencia, pero no tienen ni idea de lo que es la religión, se ponen a hablar de religión. Como había leído antes en su autobiografía, dice Millikan que los propósitos de la ciencia y la religión no son contradictorios, pero son distintos. Según Millikan, ¿qué es lo que se propone la ciencia? De esto dio testimonio Millikan con su vida. El científico lo que tiene que hacer es conocer la realidad. O sea, la cantidad de notas, de observaciones que existen todavía en su cuaderno donde él registraba las cosas, la cantidad de observaciones, viendo cómo la gotita esa del aceite subía y bajaba según la intensidad del campo eléctrico que él generaba, que a veces ponía en sus papeles, pone belleza, publicar esto, o sea, esto está bien, otra vez le decía, el resultado parece incorrecto, ¿dónde está el fallo? La labor del científico es describir con precisión y sin prejuicios cómo funciona la naturaleza. Y sin embargo, él entendía que la fe, el propósito que tiene es hacer hombres, seres humanos mejores, desarrollar la conciencia, los valores, el ideal del hombre. Y esta es un poco la causa de que, claro, dice Millikan, cuando personas que no son científicos ni religiosos, o sea, la gente común, ve que alguien que no sabe ciencia habla de ciencia criticándola y alguien que no sabe de religión y sí sabe de ciencia critica la religión diciendo que eso es superstición y tal, pero no tiene ni idea de lo que es la religión, dice, pues entonces hay un conflicto, porque está viendo el enfrentamiento de dos tipos de ignorantes, que es para hacerlo mirar, para hacernoslo mirar todos. ¿Hay un Dios de la ciencia? Pues él una vez dijo esto, dijo, el Dios de la ciencia es el espíritu del orden racional y del desarrollo ordenado, el factor integrador del mundo de los átomos y del éter y de las ideas y de los deberes de la inteligencia. Es decir, el Dios de la ciencia es ese Dios que unifica estos aspectos que estamos diciendo. Por un lado, el mundo de la naturaleza, pero por otro lado también el mundo de los valores. Integra el orden físico con el mundo de ideales y de valores. Él pensaba que de alguna forma el ser humano es un buscador del conocimiento y que necesita conocer la verdad de las cosas, pero por otro lado el ser humano necesita crecer también interiormente y ese crecimiento interior en valores, en formas de conducta espiritual, la ciencia no puede proporcionarle ningún dato, ningún sistema, entonces necesita precisamente la religión, y está hablando de la religión en general, aunque él era hijo de un predicador, aunque él asistía a la iglesia, no impone necesariamente que tenga que ser su religiosidad, pero lo que está diciendo, oiga, es que el mundo de los valores no se puede explicar sin recurrir a la trascendencia, sin recurrir a ese ser, a ese ente que llamamos Dios. Es interesante que Millikan publicó, por lo menos, yo he encontrado tres libros acerca del tema, la ciencia y la vida, justamente el año en que recibió el premio Nobel, la ciencia y la nueva civilización y el tiempo, la materia y los valores. Así que era un tema que le importaba muchísimo aclararlo, digamos que despejarlo para aquellos que estaban, por razón de su formación, alejados de esa formación, de ese conocimiento. Lo que tú decías también es que era un científico riguroso, de una talla tremenda, que recibe el premio Nobel, o sea, que es importante. Pero era también un filósofo, era un pensador, era alguien que decía, bueno, y más allá de la ciencia, ¿qué? Entonces, él entiende que ese anhelo de querer profundizar más en las cosas, ese anhelo de poder entender también el trabajo de la propia ciencia necesita una reflexión posterior, y una reflexión que no vale cualquier cosa. Y estas obras que has citado, lo que reflejan es esa preocupación que él tiene por entender y por profundizar y por explicar no solamente ciencia, que lo hizo, sino explicar también el sentido que tiene la ciencia y hacia dónde apunta la ciencia. El ateísmo, es decir, el Dios no, ¿qué problemas tiene
en un caso como el de Millikan, por ejemplo? ¿Qué problemas tiene visto desde fuera? Claro, una postura ateísta. Para Millikan le resultaba difícil entender la postura de un científico ateo, de alguien que dijese, bueno, es que a mí la ciencia me lleva a negar que Dios existe. Esto Millikan no lo veía por ningún lado, porque de hecho, en primer lugar, en su vida, el ser un científico, el ser un pensador, justamente a donde le llevaba era a Dios, a pensar en Dios, que no se puede entender el mundo bien si nos quedamos sin Dios. Voy a citar, sabes que me gusta, literalmente lo que dijo Millikan. Dice, me parece tan obvio como respirar que todo hombre que es lo suficientemente cabal como para entender el problema de la existencia, para comprender de dónde vino el mismo y hacia dónde va, debe en la misma admisión de esa ignorancia reconocer la existencia de un algo, de un poder, de un ser en el cual y por el cual él mismo vive y se mueve y tiene su ser. Ese poder, ese algo, esa existencia lo llamamos Dios. Entonces, para Millikan es muy difícil comprender que alguien que está viendo estas cosas y que se da cuenta que el conocimiento científico también es un conocimiento limitado, diga, bueno, pues no existe Dios. Si la negación de la fe, negar la fe carece de base científica. Uno puede ser ateo porque quiera, porque le dé la gana, pero no porque la ciencia le lleve ahí. Fíjate, en la autobiografía dice lo siguiente, en su autobiografía, dice, no veo cómo puede haber algún sentido del deber o alguna razón para la conducta altruista que esté completamente divorciada de la convicción de que hay algo en el universo que da significación y sentido. Tal sentido de valor no puede ser inherente a meros trazos de materia muerta que interactúan de acuerdo con leyes puramente mecánicas. O sea, tiene que haber algo más que la pura mecánica que él como científico conoce muy bien. Permítaseme entonces, dice en otro lugar, utilizar de ahora en adelante la palabra Dios para describir lo que está detrás del misterio de la existencia y lo que le da sentido. Creo que no me malinterpretarás entonces cuando digo que nunca he conocido a un hombre pensante que no creyera en Dios. Es decir, que él es, por decirlo así, un continuador de los planteamientos teológicos, de los planteamientos de Dios que tuvieron grandes científicos que le precedieron, como fue el caso pues, de Galileo, de Newton y de otros de su época que estaban en la misma línea que él, en esa línea. Sí, maravillarse ante la existencia del universo es preguntarse por algo que es asombroso y algo que es maravilloso. Pero si a la pregunta por el universo preguntamos también la pregunta por el valor y la dignidad del ser humano, esto nos refiere a algo que está más allá de nosotros. Es la postura de Millikan y de estos otros que decías. Y es la postura también de un gran pensador, Manuel Kant, del que hemos hablado ya en alguna ocasión. Kant decía, dos cosas llaman sobremanera mi atención. El cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi interior. Entonces, ¿qué explicación puedo yo hallar para la maravilla que es el universo? Einstein hablaba de un sentimiento de religiosidad cósmica, o sea que él, que no era una persona religiosa, una persona practicante de ninguna confesión religiosa, aunque era culturalmente judío, pero dice, es que al contemplar los cielos yo veo algo o siento algo especial, pero también al ver la grandeza yo diría como cristiano, de la imagen de Dios en el hombre, de nuestros valores, de nuestros conceptos de belleza, de justicia, de ese anhelo de la verdad, todo eso que está en el interior del hombre, yo no puedo por menos que experimentar admiración. Y esta admiración es la que le hace decir a Millikan, mire, pues yo la única explicación que encuentro de que haya algo que tenga sentido es que alguien haya dado sentido. Y alguien que ha dado sentido, no tengo ningún problema en llamarle Dios. Llámele usted como quiera, pero algo que es más allá, que está más allá de la materia, es lo que puede explicar la propia materia. ¿Podías introducirnos un poquito en el evolucionismo teísta? Bueno, esta es otra parte interesante también del pensamiento. Tú has citado ahí algunas obras de Millikan donde Millikan va a hablar acerca de esto. Dentro del mundo cristiano hay varias posturas en cuanto a la teoría de la evolución. Tenemos que dedicar también algún programa a esto, seguramente a la propia obra de Darwin y todos estos científicos que se han ocupado del problema de la vida, porque hemos hablado mucho de física, pero nos queda abordar también la biología.
dentro de las posturas cristianas hay lo que se llama el evolucionismo teísta. Es decir, no se afirma que Dios hizo las cosas de repente, una creación instantánea, sino que el proceso de creación fue un proceso evolutivo. Pero como cristianos, los que sostienen esta posición, que es una posición que no es científica, sino que es una posición filosófica o teológica, lo que entienden es que detrás de ese proceso evolutivo no está el azar, sino que detrás de ese proceso evolutivo hay una inteligencia que pues Millikan llama, como hemos visto, Dios, que la evolución es una evolución creadora, es el mecanismo que Dios utiliza para crear las cosas y que Dios está presente en todo ese proceso creativo. Y Millikan, cuando habla de estas cosas, por poner un ejemplo, él cita el Evangelio cuando dice que Dios cuida de las aves del campo y que no tiene necesidad de los lirios y todo esto, esas imágenes tan bonitas de Jesús, lo que están expresando es que Dios cuida de su creación. Pero para él, el ser humano, la conciencia humana, dice él en cierto lugar, el espíritu alma humana es el elemento más reciente y más importante en el proceso evolutivo de la creación. O sea, él entendía la evolución como un proceso de creación por parte de Dios. Es interesante que hace un momento, refiriéndose a cosas que dijo Millikan, a cosas que dijeron otros también científicos, tú mencionaste a Kant, mencionaste incluso a Einstein, eso que aparece retratado de una forma magistral en el Salmo 8, precisamente eso, la grandeza de Dios al observar el universo. O en el Salmo 19, esa impresión íntima que produce de decir, ahí va, eso todo, qué hermoso, que esto no puede ser así porque sí, tiene que haber algo detrás. Bueno, esa impresión es evidente que ha recorrido la historia de la humanidad desde el principio, sin duda ninguna. Sí, yo creo que además esto, bueno, nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar y a hacer teorías y todo esto, pero yo creo que en el fondo la contemplación de la grandeza de la creación, a donde llega más que a entender la creación, que los propios científicos piensan, no, estos son teorías que bueno, pues pueden tener un valor de unos años o a lo mejor de unos siglos, pero que cada vez duran menos las teorías científicas, pero más que llevar a una comprensión, a lo que lleva es a la adoración. Yo pienso en estos himnos que se cantan en las iglesias evangélicas, muy conocido, ¿no? El de Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, ¿no? Que al final pues dices, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Es la idea del Salmo 8, sin duda ninguna. Eso es, sin duda, eso es, sí, sí, sí. Me recuerda una anécdota que leí en algún libro, no me digas cuándo ni dónde, pero sí que me quedó la anécdota de un padre y una niña que van paseando por un parque de noche y están admirando el cielo estrellado, la idea es la misma. Y la niña le dice al padre, porque el padre decía, ¿te das cuenta qué hermoso, qué belleza hay en el universo? Y le dice la niña, también pensaba evidentemente, y dice, papá, ¿y si es así por el revés, cómo será por el derecho? Qué buena, sí, sí. Oye, pues ahora que hoy que hemos citado a tantos de estos pensadores, Newton en cierta ocasión iba con un amigo suyo que era ateo. Bueno, es una ilustración que no sé si tendrá valor histórico, pero yo la he oído así como tal, pero no te puedo decir que tenga tampoco una fuente histórica. Entonces iba paseando con un amigo suyo ateo en una exposición de cuadros. Y claro, los cuadros de aquella época, cuadros naturalistas que reproducen un paisaje precioso. Entonces, contemplando el cuadro con su amigo, Newton le dice, ¿sabes lo que más me gusta de este cuadro y lo que más me llama la atención? Y le dice el amigo a Newton, ¿qué? Dice, pues mira, que este cuadro no lo haya pintado nadie. ¿Cómo que nadie ha pintado este cuadro? Dice, pues mira, si tú dices que la naturaleza, de la cual este cuadro no es nada más que un reflejo, una pintura, una pequeña parcelita, no necesita un hacedor y no necesita un creador, pues más asombroso me parece a mí pues que la naturaleza no haya tenido un artista y alguien que ha hecho esta belleza tan asombrosa. Una pregunta, algo que no ha surgido hasta este momento hablando de este personaje, de este gran científico norteamericano. Decías antes, y es la pura realidad, que siempre
siempre que pensamos en científicos, vamos rápidamente a recorrer sobre todo Europa, aunque hubo científicos también en Asia y hubo científicos en África, pero la ciencia estuvo muy concentrada en Europa y de hecho la parte más, digamos, evolucionada de América salió de Europa, sin duda ninguna. Pero este hombre, que era hijo de un predicador, creo recordar que dijiste antes, ¿cómo era su valoración, su relación con la institución, con la iglesia? Bueno, él era una persona con fe, asistía a la iglesia y por ahí hace poquito, preparando este programa radiofónico, pues vi que una iglesia, ahora no recuerdo tampoco el nombre, en Estados Unidos, que él había aportado dinero, que había apoyado mucho el levantamiento de esta iglesia. Y lo que él sí pensaba es que la iglesia tiene que hacer un esfuerzo para ponerse al día en muchas cosas, o en algunas cosas, ¿no? Una de ellas es el conocimiento de la ciencia. A él, yo creo que esto ya es una interpretación personal, yo creo que a él le dolía, cuando hemos hablado de ese conflicto entre la ciencia y la fe, debido a la ignorancia de científicos, por un lado, o personas que saben de ciencia pero no conocen la verdad de la Biblia, la verdad de la fe, y por otro lado, pues personas que conocen a lo mejor la Biblia y predican de ella todos los domingos, pero no saben exactamente cuál es el conocimiento científico, y hay falta de humildad por los dos lados. Entonces él siempre aspiró a un entendimiento, a una profundización, a ser más reflexivos, incluso a una unidad, porque las cosas muchas veces que separan la iglesia es cuestiones de ignorancia. Igual que cuando se habla del conflicto, es que hay un conflicto entre la ciencia y la fe. Oiga, pues estudie usted historia, vea lo que dicen los científicos y verá que tal conflicto, pues a lo mejor está en su imaginación o realmente se ha producido un conflicto, yo qué sé, en las redes sociales o en la historia entre personas que no entendían unas lo que los otros decían. Y esto mismo a él le preocupaba que pasase también entre los cristianos y él abogó también siempre por una unidad de los cristianos, ir a las cosas importantes, a las cosas esenciales, profundizar más en nuestra fe, en el conocimiento también de la verdad que nos proporciona la ciencia. ¿Tú crees que en general los cristianos, o si quieres los creyentes cristianos, tú crees que en general damos por sabidas ciertas verdades, pero y otras que son directamente tomadas de la Biblia, pero pensamos, reflexionamos en esas cosas en la línea de los pensadores o sencillamente ya lo sé y punto pelota, ya está arreglado? Creo que en ocasiones puede pasar esto que tú dices, que ya lo sé y a mí que no me muevan de lo que sé y de lo que he creído siempre y de lo que siempre me han enseñado y siempre me han dicho. Ahí la ciencia, el método de la ciencia, el espíritu de la ciencia puede aportar mucho al hombre de fe. Es decir, el no tener prejuicios, el decir, bueno, yo quiero profundizar en la verdad y no tener miedo a profundizar en el conocimiento de la verdad. Y yo creo que nos pasa en muchos niveles, pero incluso en el nivel también del estudio de la escritura, de la profundización en los textos bíblicos. ¿Quiere decir que todas las personas tienen que hacerlo? No. Lo que sí es necesario es que todas las personas, especialmente estoy pensando ahora en los cristianos, tengamos una cosa que se llama humildad, que es un valor fundamental. La humildad, pues, para reconocer que no lo sabemos todo, que nuestro conocimiento, pues, es temporal, que en parte conocemos y en parte profetizamos, y que esperamos que un día va a llegar lo que es perfecto. Pero mientras tanto, pues quizá tenemos que abrir más nuestra mente, pero también nuestro corazón, para poder reconocer que, como decía un profesor mío, que la verdad no es algo tan pequeño que yo me la pueda meter en los bolsillos. Entonces decía mi profesor, dice, mire, yo no tengo la verdad como mi posesión dentro de mis puños, de mis manos. Yo estoy a favor de la verdad. Y si usted me ayuda a mí a avanzar un poco más en el conocimiento de esa verdad, que como cristianos sabemos que es Jesucristo, lo único que puedo decir es gracias, porque usted me hace avanzar más. Y el propio Justino, ¿verdad?, decía que todo lo que es de la verdad nos pertenece, porque Jesús es la verdad. ¿Algo para leer de este desconocido para muchos científico norteamericano? Pues una obra que tú has citado antes, Ciencia y Vida. Muchas gracias, Javier, por abrirnos la ventana acerca de ese científico. Gracias por dar la posibilidad de abrir la ventana. Muchas gracias. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.